Bienvenidos a ¿Sabes cuánto vale lo que sabes? Bajo la dirección de Billy Cricien. Hablemos de cómo despertar y mantener el potencial, la economía del conocimiento y el aprendizaje continuo. Hola, hola, nuevamente por acá en un capítulo nuevo de ¿Sabes cuánto vale lo que sabes? Nuevamente por acá, esta vez con Fernando Valenzuela, un gran amigo, una persona que admiro muchísimo. Voy a hacer una breve introducción, Fer, de tu trayectoria, pues un comprimido, un resumen, en donde eres un experto en educación digital, experto en EdTech. Eres parte de juntas directivas, eres consultor y bueno, y además empresario, porque eres fundador de una organización súper importante en Latinoamérica que es EdLatam Alliance, también de Global Impact EdTech Alliance, Interamerican Association of EdTechs, mejor dicho, estás metido en un montón de emprendimientos y eso en el mundo de la educación no es tan natural. Bienvenido, Fer. No, encantado, Billy, la admiración es mutua, así que me encanta este espacio, felicidades. Genial, quise que fueras de estos primeros invitados en este espacio, en este video podcast y también que lo transmitimos en podcast normal, Fer, porque como estaba diciendo en tu introducción, eres un referente en la industria y creo que hemos tenido unas conversaciones que vale la pena que le contemos a la gente de lo que hemos estado hablando, esos análisis, esas filosofías y esos debates que además tenemos que son súper interesantes. Entonces, bueno, para entrar en materia, te quiero hacer una pregunta, quiero arrancar por esto. Sé que te va a coger un poco por sorpresa arrancar de esta manera, pero lo quiero hacer así, y es: las universidades realmente y la educación tradicional, no solamente universidades, sino colegios, ha sido muy cuestionada en el último tiempo, en los últimos tiempos. Y digamos que lo que principalmente sale es que ya no tienes que hacer una carrera, solamente tienes que hacerte 1 o 2 cursos porque ya no es necesario. Reclaman mucho con lo que se aprende en el primer semestre y esperas 8 o 10 semestres para poderte graduar y salir a ponerlo en práctica. Ya se te olvidó, ya no sirve lo que aprendiste. La monetización de ese conocimiento es muy lenta. ¿Tú qué piensas de eso, Fer? ¿Es cierto? ¿No es cierto? La educación básica, primaria y secundaria, como la tenemos hoy en día, ya no es. Hablemos un poco de eso. Bueno, sí, yo creo que estos cuestionamientos tienen más que ver con el ritmo de transformación en cuanto a los modelos. Es decir, yo creo que lo que se está fracturando es esta idea de los compartimentos, de las materias, de estas carreras muy estructuradas. Si tú pensabas hace 10, 20 años que ibas a estudiar la carrera de contador porque te ibas a dedicar a la contabilidad y entonces tienes un currículum donde tienes contabilidad 1 hasta contabilidad 8 y todo lo relacionado, creo que ahí es donde se encuentra esa gran fractura. Esta idea yo incluso lo dije en mi reporte de la UNESCO el 2022, la idea de la graduación, ¿no? Esta idea de que te graduabas porque había concluido tu época de aprender y empieza tu época de trabajar y estás listo para el trabajo. Lo que te dejó la universidad es la plataforma para que entonces tú tengas éxito en el mundo laboral. Todo eso a mí me parece que ya no tiene ningún sentido. Nunca vamos a dejar de aprender, nunca estamos listos para el mundo del trabajo. Yo erradicaría el concepto de la graduación y simplemente es como una etapa, una versión. Nunca deberíamos abandonar la universidad, el aprendizaje. Ahora, probablemente se rompe también esta idea del alma mater, de una sola universidad. Probablemente estés haciendo algunos temas en una, otros en otra, en alguna época de tu vida. Entonces yo creo que es más que la universidad o la escuela deben desaparecer o están obsoletas, lo que hay que hacer es quitarle la camisa de fuerza. Estás hablando de flexibilidad, estás hablando de lifelong learning, estás hablando de las microcredenciales y sobre todo de armar la educación a la medida. Es decir, no debería existir
utilizando tu ejemplo, un contador exactamente igual que el otro? Porque es que, digamos que también venimos de la era industrial, ¿no? En donde todo el mundo tenía que ser igual, en donde el modelo de fabricación del modelo T de Ford era todo exactamente igual y como decía Henry Ford, ¿no? Todo el mundo puede querer el carro del color que quiera siempre y cuando sea negro, ¿no? Entonces, en este caso, tal vez como que caímos en lo mismo en la educación, todo se ha venido transformando y tal vez de lo último que se está transformando es la educación. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que hoy tendríamos que dar mucho más espacio, primero a la multidisciplinaridad, a cruzar temas. Yo hablo muchísimo con jóvenes que justamente se preguntan hoy cuál puede ser su futuro, y estoy recientemente involucrado en iniciativas que trabajan con jóvenes, ¿no? Como Junior Achievement o la Fundación Forge, o incluso las nuevas universidades que he estado colaborando, y realmente creo que tienen una percepción totalmente distinta de cómo tienen que construir su camino hacia adelante. Y yo siempre les hablo de intersecciones, les digo, cruza las áreas que más te apasionen, y probablemente puede ser la música, la biología y el marketing, así como podría ser la ciencia con la cultura, entonces yo hablo siempre de buscar intersecciones, de cruzar áreas, y en ese espacio, pues cada uno de nosotros es único. Yo, digamos que lo apliqué intuitivamente en mi carrera profesional cuando dije, bueno, yo voy a cruzar pedagogía, tecnología, capital en Latinoamérica. Y entonces empecé a hacer este tipo de redes y decía, a ver, ¿quiénes saben realmente de tecnología? ¿Quiénes realmente saben de pedagogía? ¿Quiénes están viendo el capital, cómo se moviliza para hacer que las cosas ocurran? ¿Y quién está midiendo el impacto de una transformación? Y en esas comunidades empecé a diseñar mi propio espacio, son estos cruces. Y después geográficamente dije, yo no me siento de un país, por más que soy mexicano, pero he vivido en Brasil, he vivido en Colombia, he vivido en Miami, y dije, yo necesito un aspecto regional. Y entonces, pues yo me considero así como aprendiendo todos los días, pero aprendiendo mucho más de las personas que de una materia. Me parece fantástico. Tocaste un tema particular que quisiera que profundizáramos un poco ahí, y han salido nuevas propuestas educativas. Hay nuevas universidades en Latinoamérica y bueno, en el mundo. Pero cuéntame un poco, o cuéntanos, ¿qué propuestas llegan? ¿Qué es lo diferente que están haciendo estas nuevas instituciones? Que, mira la característica, siguen siendo instituciones educativas controladas o más bien vigiladas por los sistemas tradicionales educativos. ¿Cómo pueden presentar una nueva propuesta siendo controlados por lo tradicional? Bueno, sí es fascinante este movimiento que ya en realidad se convirtió de casos aislados en una especie de comunidad. El año pasado formamos un movimiento que se llama New Global Universities, y curiosamente esas New Global Universities están siendo coordinadas y acompañadas por universidades tradicionales. Eso es como lo primero que es fascinante. Segundo, o sea, tienes ahí la Universidad de Duke, tienes algunas otras universidades grandes, incluso universidades como Harvard, como Stanford, como MIT. Pero bueno, entonces ocurre que empezaron a buscar y hacer estos casos, decir, mira, surgió una universidad acá, otra universidad allá, y encontramos que estas universidades con menos de una década de existencia, universidades jóvenes que se agruparon en este New Global Universities, tenían una serie de propuestas, iniciativas y formas de ejecutar la educación mucho más flexibles, mucho más vinculadas con la realidad. Entonces creó este movimiento New Global Universities. Nos reunimos el año pasado en Washington, más de 40 instituciones, y fue fascinante ver gente en Asia, en Europa, pero también en Estados Unidos, por supuesto en América Latina, y ver que efectivamente estas universidades tienen que regularse, pero cuestionan muchas de esas regulaciones y la llevan a los límites. La gran conclusión de este movimiento fue
que ambas se necesitan, que la universidad tradicional necesita aprender y ver cómo se están llevando a cabo estas nuevas propuestas, pero las universidades nuevas también necesitan mucho de lo tradicional. Entonces, la etapa que estamos hoy en el 2025 es justamente entre esos puentes. ¿Qué tipo de colaboración hicieron con esto? O sea, yo creo que la innovación no es un tema de tecnología, es un tema de nuevas formas de colaboración. Súper interesante todo esto que nos cuentas. Una universidad tradicional, ¿cómo hace para transitar a esas nuevas necesidades? Y creo que me has escuchado en las charlas, nos hemos escuchado, yo hablo del meteorito que ya cayó. Y ese meteorito está acabando con esos dinosaurios que no quisieron transformarse, que no creyeron que venía el meteorito, y esas especies, por llamarlas de alguna manera, esas propuestas que van a poder transitar, digamos, a todo este caos y a todo este cuestionamiento que tienen los sistemas educativos. ¿Cómo deben transitar estas organizaciones, tanto de educación básica, primaria, secundaria y universitaria? ¿Qué deben hacer? ¿Qué recomendarías tú? Bueno, efectivamente, yo lo que estoy viendo es que justamente estamos en el inicio de esta nueva era, de esta nueva etapa, donde efectivamente llegó un tsunami que nos va a obligar a cambiar profundamente. Y entonces, básicamente, esto tiene muchas dimensiones. Nosotros hemos estado trabajando, por ejemplo, en definir una estructura de currículum. Y voy a empezar por el currículum porque me parece la médula de cualquier institución, colegio, universidad. Entonces, en la médula, en la parte central, es un aprendizaje activo, es un trabajo donde cada estudiante se tiene que responsabilizar, a ser dueña o dueño de su aprendizaje, y el aprendizaje surge de su reflexión, de sus conversaciones con otros, no del formato de receptor que antes tenía, que iba a escuchar un aula. Entonces, ese es el núcleo, un aprendizaje más activo. Pero también hay otras ciencias que lo tienen que acompañar independientemente. Yo creo que esto debería estar en cualquier universidad y en cualquier área de conocimiento. Necesitamos traer cosas como el diseño de futuros, que es parte ciencia, parte arte, pero realmente lo que hay que hacer es que ese estudiante, esa niña que está hoy estudiando, ese joven, debería ser capaz de diseñar futuros y verse como protagonista en ese futuro. El siguiente elemento es una educación mucho más socioemocional, mucho más de regular, identificar sus emociones en relación a otros, y mucho más lúdica, más cooperativa, divertida, y entonces sí entra un tipo de evaluación que es mucho más holística que lo que teníamos. O sea, antes era un examen, ahora tienes que evaluar cómo se relaciona con otros, qué tan protagónica es en ese futuro, qué tanta creatividad hizo para imaginar el futuro, qué tan activa es, y entonces por ahí empieza. Ahora estamos en esta época donde ya no es inclusive viable pensar que vas a tener la suerte de tener un buen, malo o regular profesor o profesora, sino que todos deberían tener una experiencia de aprendizaje de altísimo desempeño, y es ahí donde este copiloto de inteligencia artificial va a hacer que el docente, la actividad y el estudiante sean de altísimo desempeño, porque van a estar complementados por una serie de ayudas, tutores, acompañantes de contenido. Entonces, hacia allá nos estamos dirigiendo. Claro, listo. Entonces, eso es en cuanto al modelo. Y en cuanto a quienes lideran esa transformación, ¿qué les dirías a esas personas que hoy en día muchas instituciones están renovando sus equipos de trabajo, pero siguen siendo muchas veces los fundadores que están en Latinoamérica quienes siguen dirigiendo, añorando el pasado, amarrados muy al pasado, pero el futuro sigue empujando, las nuevas generaciones llegan, o sea, la generación Z, ahora está llegando las nuevas generaciones que cada vez van demandando y son, si eran nativos digitales, hoy en día ya son nativos de inteligencia artificial. ¿Qué le recomendarías a todas estas instituciones y esos líderes hacia dónde navegar y cómo navegar hacia allá?
Pues sí, nosotros hoy estamos impulsando un movimiento muy activo para cambiar la gobernabilidad. No diría tanto cambiarla, sino complementarla. Lo que realmente ocurre en las cúpulas de un colegio, en las cúpulas de una universidad, es que es un entorno muy cerrado, muy académico, incluso muy familiar en muchos de estos casos, y es ahí donde se llevan estos consejos de administración, estos directorios, donde empiezan a hacer la estrategia. Nosotros lo que estamos proponiendo es que desde allá arriba cambiemos y abramos a otro tipo de directorios. Pueden ser consejos consultivos, pero el tema es cómo diseñas un buen consejo consultivo y qué papel juega para ayudar a tomar decisiones a las cabezas, porque normalmente esas cabezas no están, digamos, empujando los límites, conociendo las fronteras, atreviéndose, porque es una decisión solitaria, difícil, y además cuando vienes del mundo tradicional, pues te cuesta más trabajo. Entonces, una iniciativa es empezar desde ahí arriba, consejos consultivos, al menos con una gran diversidad y con un diseño muy complementario de lo que está pasando en el mundo del trabajo, en el mundo del entretenimiento, en la tecnología, en la psicología de los jóvenes, en la parte emocional. Entonces, ahí el directorio lo que va a hacer es que va a extender la capacidad de toma de decisiones. Y ese es el punto de partida, ¿no? Me parece fantástico. Bueno, ¿cómo entra a jugar todas estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial particularmente, y las herramientas dentro de todo este proceso de transformación y de renovación y de nuevas propuestas para esa flexibilidad, para esa customización dentro de la educación que está demandando hoy en día el mercado? Bueno, seguramente me has escuchado porque esto lo he hecho desde el 2022 con el reporte de la UNESCO. Imaginar la educación como esta ruta del metro, como que tú vas a ir de una estación a otra y en esa estación vas a ir acompañado en un vagón con ciertas personas que van en ese mismo vagón, pero no significa que van a ir en ese mismo vagón las mismas personas siempre a la misma estación y siempre a la misma hora, sino que vas a tener que, como en cualquier estación del metro, tú vas a entrar a la educación en la estación que te queda más cerca y vas a ir a tu destino, y tu destino muchas veces es la línea roja, pero a veces tienes que llegar a una estación que se cruza con la línea amarilla y vas a tomar 2 estaciones de ahí y vas a ir acumulando estas experiencias de aprendizaje. Entonces, pasa mucho por esa flexibilidad, pasa por este otro concepto que es la multiversidad, pensar que vas a estar en múltiples etapas de tu vida relacionada con ese aprendizaje, que lo vas a hacer para múltiples certificados, grados, diplomas, y lo vas a hacer con múltiples generaciones. Te vas a tener que relacionar los jóvenes de 28 con los jóvenes de 58, desarrollar trabajos mucho más diversos. Entonces, todo esto se cimenta en 2 grandes principios. Uno lo tomamos de Singularity, en esta visión del futuro del trabajo, donde vamos a trabajar en 3 áreas al mismo tiempo: mindset, skillset y toolset. Mentalidad, habilidades y herramientas. Ya no vas a poder desprender las herramientas, pero no se trata de conocer las herramientas o las 48 soluciones de inteligencia artificial, sino con qué habilidades y con qué mentalidades las vas a utilizar. Ese es el primer principio. Y el segundo principio es el tema de que mientras más complejos son los problemas que tenemos que resolver, y ahora son mucho más complejos, lo que necesitas es una diversidad de colaboración y diseñar para construir redes más diversas, más amplias y más complejas. Y ahí nos cimentamos en varios principios. Yo recomendaría, por ejemplo, el libro de Adam Kahane, Colaborando con el enemigo, o Axelrod en el tema del futuro de la cooperación, y este tipo de herramientas que te enseñan a cooperar y a colaborar con gente distinta, con gente que probablemente no confías, piensa distinto a ti, tiene otra mentalidad. Entonces, esos principios, mindset, skillset, toolset y cooperación y colaboración radical, son la base de esta línea del metro que se va flexibilizando y alcanzando otros niveles.
Está genial esa analogía, créeme que la he utilizado en diferentes espacios desde que te la escuché, la he ido promulgando y obviamente dando la fuente tuya, porque cuando tú pones esa foto del metro, además de Londres, que es una maraña de rutas creadas hace siglos además, pues permite muchísimas posibilidades. Y si hoy llegué a mi meta, que era la estación X, pero me cambió el panorama completamente porque el mundo va cambiando, pues ahora me tengo que volver a montar al metro, volver a tener nuevas habilidades y tomar otra ruta para irme a otro lugar y tengo que ir agregando más posibilidades. Y ahí te metes muchísimo en el lifelong learning, que me parece crucial lo que decías al principio. O sea, nos estamos enfrentando es más casi a un modelo de afiliación para tener una educación permanente a lo largo de la vida, o son muchas estaciones que salgo, pago y nuevamente el ticket para volver a entrar al metro utilizando la analogía y voy adquiriendo nuevas habilidades cada vez que salgo y vuelvo y entro al metro. ¿Cómo te lo imaginas un poquito más a detalle? Yo creo que eso tiene ambos modelos, Billy. Yo sí creo que ya no es una educación en la que te inscribes, es una educación a la que te suscribes. Claro. Y el tema no es cuando entras, sino que no salgas. Y ese es para mí el punto relevante. Entonces, tú, dependiendo de cuántas veces te tienes que subir al metro, con qué frecuencia, con qué tipo de velocidad, a qué destino quieres llegar, probablemente vas a necesitar 3, 4 o 5 suscripciones, sobre todo en este mundo donde ya todos vamos a tener acceso a todo el conocimiento humano de forma totalmente tangible. Entonces, ahí empezamos a caer en esta idea de decir, nosotros íbamos para aprender un tema y considerábamos que ya lo habíamos aprendido y lo podíamos aplicar. Pues hoy te puedes sentar en la mesa con 8 premios Nobel y tener conversaciones tan ricas como tú quieras, y entonces hay que cambiar esta idea de que la inteligencia artificial es una especie de shortcut, de un atajo para hacer las cosas más rápidas, hacer un cut and paste. Yo hago también esta metáfora de, seguramente has visto esta imagen, que tienes una escalera eléctrica en una estación de metro, justamente, una escalera eléctrica, y tienes al lado una escalera mecánica pintada como un piano. Y ese es para mí el mejor mensaje respecto a la inteligencia artificial, porque muchos la están confundiendo como si esto fuera la escalera eléctrica para hacer menos esfuerzo. Y en realidad es subirse a la escalera mecánica y ser mucho más creativos, claro, y no hacer pregunta-respuesta, sino tener conversaciones, y lo que te dijo Gemini se lo pasas a Perplexity, luego vas a Claude y terminas con OpenAI, y entonces generas una mirada complementaria, y entonces estás generando el aprendizaje, porque la inteligencia artificial no tiene las disciplinas o las materias que tenemos nosotros en la mente. Claro, y sobre todo lo que te entiendo entonces es más como un asesor para que alimente tu pensamiento crítico, que es una de esas habilidades que tenemos que fomentar mucho más. Sí, efectivamente. Yo empecé con esto cuando vi un reporte hace pocas semanas de cuánto duraban, lo que le llamaban el lifespan, la duración de una habilidad en la vida de una persona. Y en los 90s se consideraba que esas habilidades que habías adquirido en tu universidad te podrían durar 25 o 30 años. Y hoy duran probablemente meses. Y entonces cuando yo vi eso, es que realmente lo que consideré es que justamente hoy lo que tenemos que hacer es aprovechar este conocimiento a disposición que tenemos y generar conversaciones, reflexiones, cuestionamientos que no podíamos generar antes. No se trata de hacer una búsqueda y tener una respuesta. Se trata entonces de cómo usamos esta tecnología para generar nuevas ideas, sobre todo para hacernos más humanos. Claro. Estuve hace unos días en un seminario que hablaban de behavioral economics, ¿no? Esta economía del comportamiento y todos los sesgos humanos que tenemos. Y de pronto vi una inteligencia artificial programada
para fomentar los comportamientos humanos que esa marca buscaba y cómo estaban aprovechando los sesgos humanos para darnos información. Y entonces ahí caí en esta cuenta de decir, es muy peligroso también centrarnos y decir solamente uso una inteligencia artificial y solamente la uso de esta manera y solamente le hago una pregunta y no la cuestiono por un lado o por el otro. Y creo que estamos en la punta del iceberg. Somos esta generación que nos va a tocar la transición entre las primeras cosas de inteligencia artificial y la inteligencia artificial en todo lo que hagamos. Total, completamente de acuerdo, porque al final todas estas inteligencias artificiales se alimentan de bases de datos y esas bases de datos, ¿de dónde vienen? Eso es lo que la gente usualmente no se pone a pensar. Y estaba con un experto en inteligencia artificial, David Rodríguez, dice: pregúntele a la inteligencia artificial qué sesgo tiene, qué sesgo político, y no vale la pena ni decir cuáles sesgos políticos. ¿Qué respuesta le está dando desde qué sesgo? Y uno muchas veces se va a sorprender. No importa lo que a cada uno nos pueda llegar a gustar, pero esos sesgos que están alimentados es exactamente lo que tú dices. No tienen que ser sesgos solamente políticos, sino hay sesgos en la información con la que se alimentan las diferentes inteligencias artificiales, y creo que vale la pena tener muy en cuenta lo que estás diciendo de cruzar toda esa información. Y quisiera que entráramos a un nuevo capítulo que tiene que ver con lo siguiente, y es con la EdTech. Cuéntame, ¿cómo ves tú esa contribución en donde veo que te mueves todavía muchísimo más, eres experto, has logrado unir todos estos emprendedores que son maravillosos? Cuéntame un poco en dónde está hoy en día la EdTech. Bueno, pues yo creo que el sector EdTech empezó a construirse, que fue un poco cuando me tocó la fortuna de empezar yo con este movimiento, finales del 2009 o 2010. En esa época no había ni $500,000 mundiales en inversión, no se hablaba de emprendimientos EdTech, y eso fue poco a poco creciendo, muy despacio. 2015 tuvo una primera ola de crecimiento donde empezaban a surgir ya jugadores más relevantes, y de pronto con la pandemia 2021 logró el máximo nivel, $21 billones de inversión, y todos creímos que ahí ya esto había superado todas las barreras, y de pronto volvimos a la realidad para estar hoy a niveles del 2016 o del 2014. Entonces pasó esa gran ola. Ahora, yo estoy convencido de que estamos en el inicio de la segunda, de que ahora viene otra vez este mismo pico, pero ahora sí, en lugar de llegar a 21 billones, yo espero que llegue a 80 o 90. Cuando tú ves lo que está pasando en inteligencia artificial, solo en inteligencia artificial, que se está valorando más o menos en trillones de dólares la inversión, pues evidentemente educación va a estar ya muy cerca de ese nivel. Entonces, creo que lo que ha pasado es una especie de curva de madurez, donde surgieron las primeras generaciones EdTech, lograron muchísimo aprendizaje, modelos. Nadie, creo yo, que ha movido la aguja realmente para poder decir, gracias a este tipo de modelos, la educación se empezó a transformar. Pero ahora yo estoy muy optimista de que con la inteligencia artificial y esta segunda ola y el grado de madurez que tenemos ya en el sector, con los emprendedores, con los modelos, que ya no nos confundimos de que el que entiende pedagogía no entiende tecnología. Ahora tenemos que entender tecnología aplicada a la pedagogía, tenemos que entender el capital y sobre todo cerrar brechas. Empieza este segundo momento, que es: volvemos a estar como estábamos en el 2010, en este 2025, pero ahora mucho más acelerados. Me entusiasma muchísimo esa noticia. Es una noticia súper alentadora, porque además tocas un tema que está cubriendo muy bien la EdTech, y es ese cerrar esas brechas. Mucho cubrimiento, acercarle la posibilidad de una buena educación a muchas personas. Y creo que era parte de lo que también nos reclamaba el mercado, es que a veces la educación de calidad estaba siendo
exclusiva y está también generando esa segregación y mucha más división entre todo este aspecto. Y creo que la EdTech llega precisamente para fortalecer y llenar esos espacios. Cuéntame también cómo se está moviendo ese mercado, porque hay muchas ventas, el mercado se está moviendo, es un mercado súper interesante, como bien lo dices, ya pasan los muchos billones de dólares a nivel global y grandes empresas se están metiendo ahí en ese capítulo de la EdTech. Pues sí, en realidad yo te diría que los últimos 2 años más bien ha sido un movimiento del mercado hacia la baja, se cayó mucho la inversión, no ha habido tampoco las ventas de grandes empresas y otra vez empieza a reactivarse y se reactiva en función justamente de capacidades que hace poco eran impensables y que tienen mucho que ver con nuevo poder de cómputo, con el software que hace que ese poder de cómputo se convierta en estos modelos de inteligencia artificial y sobre todo que sí se pueden cerrar este tipo de brechas con un tipo de acompañamiento entre la persona y la tecnología que antes no se podría alcanzar. Y entonces aquí la pregunta más bien es, ¿cómo para esta nueva ola aprendemos de otras industrias? Esto es algo que la educación le ha costado mucho trabajo porque las universidades se relacionan con otras universidades, sobre todo si se parecen, las escuelas con otras escuelas, sobre todo si se parecen, pero no sabemos relacionarnos con otras industrias, con otras ideas. Entonces, nosotros empezamos haciendo un ejercicio, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué vamos a aprender de los errores y aciertos de las redes sociales y de los videojuegos? Y nos dimos cuenta de una cosa que puede ser escandalosa, pero en redes sociales solo el 5% del contenido tiene que ver con desarrollo de habilidades, aprendizaje y educación. Entonces, claro, no sé si viste esa noticia de unos que hicieron una red social única y exclusivamente con datos, una inteligencia artificial única y exclusivamente con datos de las redes sociales, y pues ahí salió lo peor del ser humano, porque claro, lo que hay son malas discusiones. Y en el mundo de los videojuegos encontramos que solamente el 15.3, 15.4 tenían videojuegos con motivos educativos. Y entonces, evidentemente, pues perdimos esas dos guerras, porque ellos sí lograron accesos masivos. Yo siempre digo, si Roblox fuera una escuela tendría millones de estudiantes y si League of Legends fuera una materia se estaría estudiando por millones de horas. Entonces, ¿por qué no aprender de esos modelos? Entonces yo creo que una de las claves ahora va a ser justamente traer del mundo del entretenimiento, del mundo del juego, del mundo de la moda, traer aprendizajes, pero hacerlos aptos para la educación. Y entonces ahí hay mucho que aprender de cómo generar entusiasmo, enganche, de cómo hacer que cuando pierdes no quieras dejar de jugar o quieres volverlo a intentar, o cuando ganas quieres ir al siguiente nivel. Correcto, me parece fantástico ese llamado de unir todas esas experiencias diferenciadoras y además que tienen un poder esas redes sociales de enganche que es difícil quitarse la red social o el aparato de frente para poder hacer. Ahora, ¿cómo llevamos eso a la educación? Yo creo que es el reto maravilloso que venimos trabajando exactamente lo mismo, Fer. Y quisiera ahora, para finalizar ya esta conversación, hablar de lo siguiente. Todo esto, hablamos de las instituciones, hablamos de los estudiantes, hablamos de herramientas, tecnología y todo esto, pero al final quien entrega todo este conocimiento y quien hace todo esto posible frente al estudiante es el profesor. El profesor es una ficha fundamental, es ese punto de inflexión, es ese quien nos ayudó a cada uno de nosotros. Todos tuvimos un profesor o varios profesores que dimos wow, o un mentor que nos ha activado y que nos ha movido en ciertas direcciones. Y yo creo que no hemos conversado mucho de ese punto tan clave.
Hablemos un poco de cuál es la función, hacia dónde deben ir. El sistema educativo se transforma, pero no porque el directivo o el vicerrector o el rector o quien sea manda una orden y mueve la varita mágica y ya no, sino que es ese profesor el que entra en acción. Hablemos un poco del papel de ese profesor. Bueno, creo que tocas el punto fundamental porque en la gran mayoría la primera reacción a este momento de la llegada tan masiva de la inteligencia artificial fue un poco de miedo, de rechazo y de decir ahora qué hago porque los estudiantes van a hacer trampa y cómo evitamos la trampa y el plagio, y empezó en esa etapa. Yo creo que poco a poco nos estamos dando cuenta de que eso no se va a poder evitar. Nosotros trabajamos con un emprendedor que les enseñó una inteligencia artificial a los profesores, que con una herramienta online lo que hacía era que dirigía los ojos de los estudiantes en forma de algoritmo para que pareciera que siempre estaban mirando la pantalla y el estudiante podía mover la cabeza. Y entonces decirle, ¿ustedes creen que van a controlar eso? Es imposible. Lo que sí hay que hacer es un profesor con inteligencia aumentada. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es descomponer el rol del profesor o algunos de sus roles más importantes. Por ejemplo, la capacidad de explicar un concepto complejo, por ejemplo. Y entonces ahí decir cómo se ve un profesor aumentado, porque hay profesores que probablemente explican muy bien, pero no evalúan tan bien o no dan retroalimentación tan bien. Entonces lo que estamos haciendo ahora es categorizar y decir, un profesor que sepa explicar muy bien, aplicar lo explicado en casos reales, personalizar el concepto a los estudiantes, evaluar o diseñar evaluaciones y retroalimentar correctamente, ese profesor la rompe, ese profesor te cambia la vida. Lo que pasa es que hay unos que son muy buenos para una cosa, regulares en otra, mediocres en otra, pésimos en otra, o para algunos estudiantes ni siquiera les dan el mínimo de atención, y entonces es ahí donde va a entrar este maestro, esta maestra aumentada. Entonces no se va a reemplazar al profesor, se debería aumentar, y para aumentarlo hay que entender muy bien cuáles son esos roles, cómo se llevan a un nivel de excelencia y no permitirnos ser mediocres para ningún estudiante en ninguna de estas capacidades. Claro, y no quiere decir que yo tenga que ser el mejor calificando, dando soporte, porque gracias al uso de la tecnología puedo utilizar técnicas para que automáticamente califique, para que dé retroalimentación de manera automatizada, para hacer muchísimas cosas. Pero sí el conocimiento que tiene el profesor definitivamente tiene que darse. Dos preguntas para finalizar. Hay muchas personas que quieren entrar al mundo de la educación siendo profesores. ¿Qué les sugieres? Y sobre todo son personas que vienen del sector real, que también quieren dar su aporte, que creen en que su aporte, y me parece además la responsabilidad de todos, que debemos ir a entregar lo que hemos aprendido, las fórmulas que hemos ensayado y lo que hemos vivido en el sector real. Debemos ir a contribuir al sector educativo, pero no siempre es tan fácil. Como tú dices, hay muchas cosas, por lo menos 5 o más, que se pueden identificar fácilmente, que deben considerarlos. ¿Cómo acercar muchísimo más a esas personas, no para que vivan y sean expertos en educación, pero sí para que tengan la mejor forma para poder ir a entregar esa formación? Bueno, yo me remito a esta imagen que seguramente vimos, ya tiene muchos años, este profesor de física que estaba batallando con una clase muy multidisciplinaria de muchísimas generaciones, y estaba dando una clase masiva. En ese salón seguramente había, yo qué sé, 200, 300 personas, y no le podían atención, se volteaba y escribía una fórmula de física. Y cuando se dio cuenta decidió poner una bola de concreto amarrada con un elástico y tirarla a lo largo del salón de clase, y él ponerse en forma que el lanzamiento de esa bola de concreto que podría matar a cualquiera, él se iba a poner enfrente de ella
y gracias a sus fórmulas iba a quedar a 4 milímetros de su barbilla y ahí terminaba. Y en ese momento todos los estudiantes se levantaron, aplaudieron, se interesaron, se involucraron y de ahí surgió una de las generaciones donde más personas y mujeres en concreto decidieron estudiar la física. Entonces, el rol del profesor va a ser un rol mucho más humano, afortunadamente. Va a ser un rol de contar mejores historias, de emocionar, de inspirar, de poder tomar a cada uno de sus estudiantes y acompañarlos en un rollo mucho más emotivo, en un momento, por ejemplo, de despertar su curiosidad o de regular sus emociones o de promover que se atrevan a hacer cosas o de lograr un tipo de mentalidad donde se vean como protagonistas en un futuro que solo ellos pueden imaginar. Y entonces yo creo que el tema vuelve a ser cómo generamos una generación de docentes más humanos que genera más empatía, que sepamos que el conocimiento ya no es, la forma de entregar conocimiento va a ser generar un tipo de emoción con un tipo de historias. Y te cierro con otro ejemplo que a mí me voló la cabeza cuando estuve en Copenhague, en Dinamarca, y fui a conocer el Human Library, esta librería, esta biblioteca que no renta libros, sino renta personas, ¿no?, para conversaciones complicadas. Yo, desde que viví esa experiencia un verano en Copenhague, no hago más que pensar en que ese es el futuro de la educación, de generar ese tipo de conversaciones, empatías y emociones. Me encanta que cierres con ese ejemplo porque quería cerrar precisamente con ese mensaje. Sí hay ya universidades, instituciones educativas que están transitando hacia allá. Sí hay una luz al final del túnel. Sí las universidades, sí las instituciones son necesarias aquellas que cambian, que entienden el mercado, que entienden las nuevas necesidades y las nuevas realidades para las nuevas personas que están formándose para el mundo laboral. ¿Tienes ejemplos? ¿Ves esa luz al final del túnel? ¿Lo ves positivo o definitivamente sí ya hay que llegue el meteorito y reiniciemos? Pues mira, realmente yo veo que la discusión es cada vez más rica en el sentido de que ya no es posible mantener estas estructuras tan cerradas, tan tradicionales, con esto que te decía al principio de los consejos consultivos, con esta idea de una universidad ya no está limitada a un espacio físico o a un modelo online, ambos están incompletos. Entonces, yo soy una universidad online y yo soy una universidad presencial, pues los dos están incompletos, porque el espacio, las personas, las actividades, el tiempo, todos van a ser distintos. Entonces, yo sí creo que estamos en el inicio y que básicamente no es un desafío ni de tecnología, es un desafío de liderazgo, es un desafío de visión, de atreverse y de tomar una serie de decisiones que probablemente implican que hay alguien que tiene que abrir la brecha. Lo que pasa normalmente en la educación, todo el mundo dice, bueno, ¿y quién ya lo hizo? Y entonces, no, yo mejor me espero a que ya haya casos y a que lo diga tal universidad o tal otra, y yo creo que ese es para mí el mayor desafío, porque los directivos de las instituciones educativas que se atrevan son los que van a hacer el cambio. Y quienes lo hagan van a tomar buena ventaja, y yo creo que es el llamado a ese liderazgo, y estoy completamente de acuerdo, Fer. Mil gracias por este espacio, por enriquecer muchísimo la conversación, y bueno, creo que acá nos podríamos quedar hablando de muchísimas otras cosas y seguramente te invitaré para un próximo capítulo. Mil gracias, Fer, nos estamos viendo, nos vemos próximamente en estas convenciones, ¿no? Sí, seguro, Billy, me encantan las conversaciones y te agradezco el espacio. A ti muchísimas gracias.